El que avisa no es traidor y lo que quiero hacer primero es, si ustedes estaban esperando una editorial para este domingo, avisarles el tema, porque si no les interesa, con perder estos segundos no les hago perder más tiempo de su domingo o cuando estén viendo el tema. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a hablar de GNC y el transporte, el futuro sustentable de la Argentina. Y sé que es un tema que espanta a muchos, es más, muchos ya rajaron y no me siguen viendo, pero no me importa, porque lo que quiero es hablar de algo que es el futuro de todos los argentinos. Vamos a hablar del transporte, vamos a hablar de los colectivos, vamos a hablar de los pasajeros y las comodidades que van a tener en vehículos urbanos con GNC. Vamos a hablar de YPF como empresa madre, qué está haciendo y cuáles son los planes para que el GNC crezca en Argentina. Y por supuesto, con toda una política que tiene que haber de Estado para que de una vez por todas no tiremos el gas en venteo y usemos un combustible que nosotros tenemos. Pero en base a qué armé todo este editorial y saqué todas mis maquetitas de colección, porque estuve presente en Expo Red 2024. ¿Qué es esto? Es una exposición que hace YPF y todos los que forman la cadena de valor de YPF con distintos stands. Es realmente increíble porque uno va sin ningún conocimiento del tema. Me invitó la gente de Escaña a ir porque había una charla y llegué temprano y me puse a recorrer un poco los pasillos. Hay un mundo detrás. ¿Vieron cuando ustedes van a la estación de servicio YPF? Bueno, el otro día viajaba con un amigo que no es muy viajado por el país y me dijo, mira, una mueblería pusieron en la estación de servicio. Le digo, no, es la YPF, está lleno de mesas y bancos y sillas y no es una mueblería, es para ir a almorzar. O sea, son las nuevas estructuras de las estaciones de servicio. Y uno lo que tiene que tener en cuenta es todo lo que hay detrás de eso, porque hay industrias que le venden desde ese secador de mano cuando usted va al baño, las piletas, los dispensers de shampoo, los surtidores, el uniforme de las personas que trabajan, las camperas, las botas. Hay un mundo, tanto que hacen una exposición. Bien, en esa Expo Red 2024 participé de una charla como espectador donde estuvieron estas personas disertando. Carlos Casares, que es interventor del Enargas. Gustavo Frontera, que es de la Cámara Argentina del GNC. Lucas Wenilovic, que es gerente de desarrollo de negocios de Escaña. Y para mí, uno de los más importantes, no solo por su presencia, sino por el cambio entre este gobierno y el anterior favorable, es Claudio Ivani, gerente de YPF GNC. ¿Por qué digo que es favorable? Porque yo había estado en otro congreso que armó la gente de Escaña en el Malva, donde estuvo el director de YPF GNC en la época del gobierno anterior, y terminada la exposición, el hombre salía corriendo como si perdiese el último tren a Londres, y uno lo paré y le dije, discúlpame, sé que te está yendo apurado, pero me gustaría hacerte unas notas, una pregunta. Si ahora no tenés tiempo, decime en qué momento podemos hacerlo. No, yo no hablo con la prensa, me dijo, y salió rajando. Ahora, Claudio Ivani, que es gerente de YPF GNC, se quedó a charlar con los que tuviesen intención de hacerlo con él y estuvimos más de 20 minutos ahí charlando. Entonces, tengo un montón de disparadores y cosas que escuché en esto que habla sobre el futuro de la Argentina, porque, a ver, si nosotros no entendemos que la matriz energética de un país es lo que nos va a permitir ahorrar dólares y con los dólares que ahorramos poder invertirlos en otra cosa, después no nos quejemos que tenemos una economía donde los dólares no alcanzan. Por darles un ejemplo, Argentina pasó de gastar más de 6.000 millones de dólares en importar gas a exportar gas por 1.500 millones de dólares gracias al gasoducto que se pudo hacer, y eso es una inversión estratégica de un país. O sea, si vos tenés un mar de gas debajo de tu suelo, ¿cómo lo vas a estar venteando en lugar de usarlo para el transporte, la industria? Es un recurso barato. Entonces, acá empezamos con los datos duros que vi en este congreso. Hay más o menos más de 1,5 millones de vehículos movidos con GNC en Argentina, pero muchos tienen gas como alternativa al uso de nafta. Otra cosa es el transporte, del cual vamos a hablar hoy, camiones y buses que se mueven exclusivamente con gas. Es decir, para que lo entiendan aquellos que todavía
no cayeron en esto. Scania, Volvo, Scania y Iveco, que están vendiendo camiones y buses con GNC, no son motores diésel a los que le enchufan una manguera de gas para que trabaje de otra forma. Son motores desarrollados, en Scania son 9 litros para GNC, y solamente trabajan si hay GNC en los tubos. Si se queda sin GNC no le puedes echar diésel o nada. Entonces hace falta una estructura para que estos camiones puedan recorrer las rutas del país. Ese es el punto número 1. Además, hay más de 2.000 estaciones de GNC a lo largo de la Argentina. De estas 2.085, para decir el número exacto, 533 son de YPF, con lo cual me parece que es importante porque teniendo el 26% de las estaciones de GNC del país, YPF tiene que hacer las veces de regulador de tarifa, cosa que hoy no hay, está liberada. Y por otro lado, se venden 1,7 millones de metros cúbicos por día en las YPF. Esto es un 28,4% de las ventas de GNC en Argentina. Ahora, también escuché aquí como que tenemos recursos en Argentina para más de 150 años usando el gas que tenemos debajo de nuestro suelo. La pregunta que se hicieron es, ¿hasta cuándo servirá el gas? Porque podemos avanzar en el tiempo y el gas puede ser algo obsoleto y hay otras energías que lo han reemplazado. Por lo tanto, tenemos que dejar de perder el tiempo y ponernos a usar los recursos que hoy sirven. Y esto es lo que se está haciendo. Y lo que vi fue planificación a futuro, algo que me puso realmente muy contento porque es lo que siempre faltó. Íbamos a los ponchazos y ahora veo una empresa y un grupo de gente trabajando con un norte que me parece muy bien. Hago un paréntesis porque sé que algunos me van a decir, Eduardo, la solución para el transporte no es el camión, es el tren. Estoy de acuerdo, el tren con 2 personas trabajando lleva el equivalente a 50 camiones, pero lo cierto es que venimos de un país que se encargó de destruir sus líneas férreas, ramal que para, ramal que cierra, y de hacer pelota la economía regional de todos esos pueblitos que se vieron sin el paso del tren por allí desde todo punto de vista. Ojalá se pueda reconvertir, pero hoy lo que estoy abocado es al transporte de mercaderías por camión y al de pasajeros en colectivos. Entonces, también escuché que Argentina fue líder en GNC y que tenemos el potencial para volver a ser líder a nivel global. Que este invierno faltó gas por falta de infraestructura en nuestro país y que eso hay que revertirlo. Claudio Ivani, que es el gerente de YPF, habló de las ventas de la marca y dijo cosas como la siguiente. Al cliente GNC lo teníamos un poquito de costado. Es buenísimo que hagan la autocrítica porque ¿vieron cuando ustedes van a cargar nafta? Que le preguntan si paga con la aplicación, si va a sumar puntos, si tiene la tarjeta del Serviclub. Bueno, al que iba a cargar gas le enchufaban la manguera al vehículo y no le preguntaban nada. ¿Por qué no sumar a la gente que carga GNC a todos los beneficios que YPF le da al cliente de los combustibles líquidos? Es buenísimo y están trabajando en hacer eso, me pareció muy positivo. Esto es muy interesante, 20% del diésel consumido en Argentina es importado, dijo, y no hay planes para una nueva refinería en nuestro país. Quiere decir que los dólares se nos están yendo en importar el 20% de los litros de diésel que se consumen en el país. Si nosotros logramos reemplazar ese 20% por gas, lo que nosotros haríamos es dejar de que se nos vayan los dólares en importar diésel. Sobre todo si no hay planes para tener más diésel nacional con una nueva refinería. Se cae de maduro, ¿no? O sea, uno lo está viendo y dice, pero esto es re fácil, hay que ir para ese lado. Bueno, en 2023, YPF aportó para la inversión de los surtidores de alto caudal de las estaciones de servicio. ¿Por qué? Porque son inversiones enormes para que un particular se ponga a instalar los surtidores de alto caudal en una ruta por la cual todavía no transitan camiones con GNC. O sea, vos tenés que enterrar ahí, no sé, $500,000 a esperar
a que algún día pase un camión a GNC y vos llenarle los tanques y bueno, ojalá vuelva a pasar porque es el único cliente que tengo. Nadie piensa en que eso es rentable. Pero sin la estructura o la infraestructura es imposible que los camiones salgan a la ruta. ¿Qué son los surtidores de alto caudal? Es lo que le permite a un camión que está con los tubos de fábrica o adaptados, pero que funciona solo a gas, repito, no puede cargar diésel, llenar esos tubos con el alto caudal en 8 minutos. Entonces se va de ahí un tema que es de los que siempre van a criticar las cosas nuevas diciendo, mirá que el camionero va a perder 45 minutos para cargar gas. Bueno, está bien, pero lo que hay que entender es cuál es el viaje que hace ese camionero, porque si hace un viaje de 600 kilómetros y lo programa para parar en la estación a cargar con 45 minutos de parada y ese tiempo lo usa para almorzar, no es un tiempo perdido, está cargando y almorzando al mismo tiempo. Ahora, si tenemos nueva tecnología con nuevas inversiones y los cargadores son rápidos o ultra rápidos, en 8 minutos no le alcanza para ir al baño, pedir un café y volver al camión que ya terminó la carga. Entiendo, la autonomía es limitada a gas y con un diésel pararía menos veces. Pero vamos a la realidad. Si un camión tiene para hacer una autonomía de 1000 kilómetros, quizás pueda ir y casi volver con un tanque completo o 2 tanques completos de gasoil. Pero cuando pare a recargar esos 2 tanques, seguramente va a perder media hora. Si acá estamos hablando de paradas cada 250 kilómetros estratégicas a 8 minutos por carga, que no van a ser 8, van a ser 15, ¿sí? Porque hay que pagar, lo que sea, fuiste al baño, cualquier cosa, esperar que cargue el de adelante, lo que sea. Es un tiempo muy bajo, pero lo más importante es cuánto se está ahorrando esa empresa de transporte por mover mercaderías con un combustible barato como el gas en relación al litro de gasoil premium, que encima el 20% es importado. Por ahí va la ecuación. Y se estima que hay de las 24 estaciones que ya tienen carga rápida en 2023, deberíamos pasar a tener 40 en 2024. Y algo muy importante también, hay 70 proyectos para incrementar esta recarga en 8 minutos y hacerlo cada 250 kilómetros más o menos, que serían 80 estaciones para 2025 y 110 estaciones para 2026. Ojalá se puedan cumplir. Después, la gente de Escaña habló que en todos los ámbitos donde ellos venden camiones se puede dar la opción del GNC, menos en lo que hace a minería, porque, por supuesto, hay 2 dificultades. Por un lado, el torque del diésel para mover las cosas pesadas de la minería, pero por otro lado, no se puede llevar el cargador de GNC a un camión que está trabajando a 4 o 5 mil metros de altura. Entonces, le podés llevar el diésel, no le podés llevar el gas. La minería la dejamos de lado, pero hay muchas zonas con potencial para crecer. Y se habló de la Ruta 9 al NOA, para poner allí también los cargadores de estos 70 proyectos. La Ruta 7 a Cuyo, para que también haya estaciones de paradas cada 250 kilómetros. Y las rutas 3 y 5 a Vaca Muerta, donde, por ejemplo, es muy importante el transporte de la arena que se hace para la fragmentación allí en Vaca Muerta, que esto se puede hacer con camiones con gas en lugar de diésel. Empiecen a pensar todo el diésel que se ahorraría si todas esas flotas que están moviéndose por estos corredores, más los que ya están trabajando, empiezan a reemplazar su combustible diésel por GNC, por gas, que lo producimos nosotros, que lo tenemos acá. Desafío, aparte de la ecología, ¿no? Porque un camión que anda a gas es mucho más ecológico que uno que anda quemando diésel. Y no hablemos de los que le sacan los DPF para que el camión ande mejor y todas esas cosas. Desafíos para futuro. Sur de Brasil, poder hacer que los camiones crucen la frontera y lleguen al sur de Brasil a GNC. El cruce a Chile. Y esto, a pesar de los que escriben, un camión a GNC no puede cruzar la cordillera. Sí puede, pero más allá de eso, lo que tenés que darle es estructura para carga.
Y algo muy importante, una ruta que les permita ir hasta Tierra del Fuego. Y acá es algo que hay que tener en cuenta. Un camión que va a Tierra del Fuego permanentemente a buscar la mercadería está haciendo más o menos unos 240.000 kilómetros por año. Y eso lo que le da es que la amortización de la compra del camión va a ser mucho más rápida cuanto más kilómetros el camión haga y en menos tiempo. Otra cosa importante, en esta exposición hubo bancos por primera vez con stand de promoción de créditos, o sea, darle créditos a las empresas de transporte para que puedan comprar vehículos con GNC. Y me parece también otra cosa que aprovecho para mechar, porque en estos días el gobierno de la ciudad de Buenos Aires anunció la quita del pago de peaje para los vehículos eléctricos y el subsidio del 50% para los que sean híbridos, pero seguimos sin hablar de los beneficios para los que tienen GNC, ¿no? O sea, el señor que tiene un auto eléctrico no va a pagar peaje, ese auto eléctrico viene importado y nosotros acá le damos beneficios, incentivamos la demanda del auto importado. Está bien, parte de estos camiones también son importados o los buses también son importados y Iveco fabrica localmente, Scania importa y compensa con las piezas que hace en Tucumán, pero si le damos un marco de política de Estado a todo esto y empezamos a decir, por ejemplo, que los camiones con GNC no van a pagar peaje en las rutas, imagínense también lo que se ahorra, aparte del combustible, la empresa por mover mercaderías sin pagar peaje. Le ayudaríamos a bajar el costo inicial, que hoy por hoy es más alto del camión GNC, pero debería ser igual o más barato. Hay que buscar las formas de mejorar lo que es de desarrollo nuestro, de producción nuestra, y no lo de que producen afuera. Eso es mi pensamiento. Después, algo importante que dijo la gente de YPF, que van a ir migrando su propia flota a GNC. Cuando empezaron los camiones con GNC, no se le permitía el acceso a esos camiones movidos a gas a las destilerías de petróleo porque decían que podía ser peligroso. Se comprobó que no hay ningún riesgo. Entonces ahora YPF, a medida que vaya renovando su parque de camiones para mover su propio combustible, van a poner más camiones con GNC en las rutas donde se pueda hacer este movimiento, y cuando los proyectos se concreten, por ejemplo, a Cuyo pueden ir y venir a las destilerías a gas. Y de esa forma bajamos el consumo de diésel, contaminamos menos y no se nos van los dólares, ¿no? Después está también algo que tiene que ver con el consumo de gas para ómnibus, para colectivo, no la perlita, el 1114, porque este pobrecito andaba, esto era un camión, un 1114 o un 1112 o un 911 carrozado. Pero hoy ya tenemos ómnibus que, por ejemplo, la línea 65 de la ciudad de Buenos Aires, la Metropol, está haciendo una prueba piloto con GNC. Y la flota total de vehículos con GNC es, para fines del 2024, más o menos 1.000 unidades que andan transitando por Argentina. Se prevé que para el año que viene van a ser unas 1.300 unidades. Ahora, también hay un proyecto de YPF, que espero lo puedan llevar adelante, para poner en Aielo, allí en Vaca Muerta, donde nosotros estuvimos visitando, conociendo todo lo que es la zona de Vaca Muerta y las dificultades que hay allí, para camiones con GNC y para sustituir el gas que sustituya al diésel en los equipos de fractura que trabajan allí en Vaca Muerta. Entonces, todo eso contribuye también a lo mismo. Y también dice que hace más o menos 4 o 5 años que en Argentina se están entregando y vendiendo entre 4 y 5 mil camiones, que esto es muy por debajo de lo que requiere la renovación de nuestro parque, que se ha visto envejecido. Obviamente, en los años anteriores era por falta de divisas para permitirle importar camiones a las empresas y que de esta forma puedan entregar los camiones a las empresas que los requerían. Pero lógicamente, ¿por qué no había dólares? Bueno, en gran parte porque los usábamos para traer gas, ¿no? O diésel. Entonces uno dice,
si nosotros estamos gastando los dólares para traer combustible en lugar de usarlos para importar camiones, estamos en un error de concepto. Va a llevar un tiempo reconvertirlo, pero si hay políticas de Estado que vayan hacia allí, es más lógico que los dólares se te vayan en traer camiones que generen riqueza en el país y no gas o diésel. Lo más lógico, y sería un segundo paso, es poner incentivos y poner formas de que la industria empiece a verse beneficiada, por ejemplo con el RIGI, para decir, che, ¿por qué no hacer los camiones o los chasis de ómnibus en Argentina para GNC, para renovar la flota, y le damos desarrollo a la industria nacional? Si le damos un programa donde la industria automotriz también ingrese al RIGI, podríamos volver a tener más producción local con componentes nacionales, como supimos tener en los años 70 y 80, donde Mercedes-Benz, Scania y Iveco fabricaban sus productos en el país. Se nos fueron, ahora hay que tratar de que vuelvan y que sean desarrollos nacionales. Y otra cuestión es que el mercado lógico de camiones sería más o menos de 8 a 10.000 por año, como para renovar la flota según lo que se necesita. Y para ir terminando, me voy a centrar en lo que tiene que ver con el mercado de ómnibus. Tanto en el mercado de ómnibus como en el mercado de transporte, algo muy importante y que no se hizo fue escuchar los choferes de los vehículos, ¿no? Lo que significa para ellos andar en un vehículo con GNC. Menos ruido, menos vibración. Para los pasajeros, la comodidad de ir en un ómnibus que no hace el ruido típico del motor diésel. Piensen lo que significa el silencio de un motor de ciclo Otto movido por gas frente a un gasolero. Además, el hecho de tener, por ejemplo, la posibilidad de mover a los pasajeros con aire acondicionado en los ómnibus modernos. Yo vengo de una época donde viajábamos todos amontonados en colectivos como este, y en Mar del Plata la calefacción del ómnibus era la respiración de todos los que íbamos a la mañana al colegio, al laburo. Entonces había un microclima artificial en el colectivo, pero hoy que tenemos unidades modernas con todo lo que tiene que ver con aire acondicionado, realmente se hace mucho más agradable. Y al GNC y al transporte público en el país siempre le faltó marketing, porque nosotros estamos acostumbrados a, si le pusiste GNC al auto, sos un rata, un miserable. Si viajás en bondi, no tenés plata, ¿viste? Está todo visto así. Entonces, la realidad, y yo lo he vivido, hemos viajado con empresas a Suiza, por ejemplo, y para ir al Salón de Ginebra, che, qué frío que hace, pero son 10 cuadras. Vamos caminando, no, hace mucho frío. Tomemos el ómnibus. Total, la parada está calefaccionada y el ómnibus tiene calefacción. Y no se le caían los anillos a nadie, porque el director de comunicación de la empresa viajaba con los periodistas en un ómnibus 10, 15 cuadras hasta el Salón de Ginebra. ¿Se imaginan esa misma escena en Argentina? Un director de comunicación de una empresa que diga, che, vamos hasta tal lado, bueno, pero vamos en colectivo. No da con el marketing de la empresa. Bueno, porque le faltó marketing al transporte y porque le faltó marketing también a las empresas de GNC. Y en lo que hace al colectivo, Scania tiene un ómnibus que es el K280. Entonces, para terminar el concepto de este editorial, tenemos, por ejemplo, 20 unidades de ese ómnibus que ya están funcionando en Mendoza. Se hizo una prueba piloto en Albardón, San Juan, donde acabamos de pasar porque fuimos con la gente de Renault al lanzamiento del Kardian, y allí con una unidad del K280 se lo dieron a la empresa para que hagan una prueba. Este vehículo viene con una caja ZF, con retarder, también lo que hace es trabajar con todo lo que es la caja y preservar los frenos del vehículo para que no se desgasten, y han salido muy bien esas pruebas. Hemos subido un video a nuestro canal de YouTube. Si a ustedes les interesa el tema de lo que es el transporte con GNC, les invito a ver ese video con estas pruebas que hizo Scania. Entonces, me parece que no es un tema menor
el del GNC y el de los combustibles alternativos, y no pensar desde nuestro país seguir las políticas del mundo que a veces pueden equivocarse. Fíjense que la Agenda 2030 y todo lo que es la política europea de sustitución de los autos eléctricos y toda esta prohibición y todos estos anuncios de nuestra marca para el 2035 no va a fabricar más productos con motores térmicos, vamos directamente al eléctrico. Hoy están recogiendo el hilo del barrilete porque se dieron cuenta que no es tan así. Los eléctricos pueden ser una alternativa que le sirva a una cierta parte de la población, y hay una gran parte que no le interesa, no le gusta o directamente no le sirve tener eso como combustible. Entonces, ¿por qué no pensar en políticas de Estado que, más allá del gobierno de turno, si sea de un lado o del otro, planifiquen en función de los recursos naturales que tiene nuestro país y hacer una política de beneficios para los que invierten, para las empresas, dándole la posibilidad de tener un horizonte claro, tanto para el que invierte como en estaciones de servicio, como los bancos para dar crédito, como las empresas que digan, che, por acá va a pasar una ruta verde, entonces hay que poner estaciones de servicio. No pensar en el transportista o en el que maneja un camión como un cliente de segunda, sino que empezar a pensar en darle los beneficios para que esa persona que está manejando un camión en la ruta tenga la posibilidad de elegir un parador donde pueda pegarse una ducha, tener un baño, una buena ubicación para comer. Eso se hace mucho y lo estamos viendo en distintas rutas, YPF lo está haciendo, pero falta más planificación. Y precisamente una anécdota personal, si se quiere, que me vino a la memoria ahora, es que yo me considero marplatense porque empecé el segundo grado en Mar del Plata. El primer grado lo hice en Buenos Aires, después me fui a Mar del Plata y hice todo el resto de la primaria y la secundaria. El motivo por el cual mi familia se mudó a Mar del Plata es porque tenían un dato de que a Mar del Plata iba a llegar el gas. Antes en Mar del Plata todo el mundo tenía tubos en la casa enormes, uno de reserva y uno que se usaba, y se hacía toda la calefacción, todo el calefón, todo era con esos tubos. En los años 70 iba a llegar el gas a Mar del Plata y lo que hicieron fue ir a abrir una casa que se llamaba Aristo Gas en la avenida Independencia, casi Colón, para el gasista, ¿no? Pero claro, la abrieron un año antes de que comiencen las obras, o unos meses antes de que comiencen las obras del paso del gas por Mar del Plata. Y lo que hacía el gas era romperte la vereda, poner los tubos de gas por todas las calles, pero el gas pasaba por la puerta de tu casa. De ahí para adentro era decisión de cada propietario, edificio, casa, empresa, lo que sea, y corría por cuenta de él si pasaba al gas natural o se quedaba con el tubo. Entonces, todo eso era a cuenta del propietario. En un momento yo era muy chiquito, iba a segundo grado, pero me acuerdo que iba al negocio que era enorme, ahí en la calle Colón, había una venta de colchones, y era un local enorme con 12 empleados, mi papá, y no había nadie, no entraba nadie a comprar nada, vendían tubos, coditos, cañitos, de llaves, de todo, no entraba nadie. De repente empezaron las obras del gas natural en Mar del Plata, y ¿saben lo que ocurrió? Se vinieron gasistas matriculados de todo el país a trabajar a la ciudad de Mar del Plata porque no alcanzaban los pocos gasistas que había en la ciudad, en el momento que tenían 300.000 habitantes, para que toda la obra se pueda realizar. Y ese negocio explotó. Después de, no sé, un año que no hacían nada, jugaban al truco, de repente eran 10 personas atendiendo y fila de gente comprando de todo para GNC. Cuando ya la ciudad tuvo el gas, decidimos quedarnos a vivir en Mar del Plata porque a todos nos gustó la ciudad. Pero eso es planificación. Cuando algo se pensó para decir, bueno, el país va hacia acá y esto es lo que va a pasar a futuro. Hay gente que ve el negocio y se instala y ve el futuro, y hay otros que cuando quisieron reaccionar llegaron tarde, porque Aristo Gas era la número uno, la primera y la que más vendía. Entonces era común en esa época que si necesitabas algo te decían, anda Aristo, ahí en la calle Independencia, casi Colón. Así que
Esto es lo que me parece interesante. Si llegaron hasta acá y escucharon esta anécdota, gracias, porque sé que este no es un tema que le importe a la mayoría, más allá de que muchos de los que están viendo esto dependen del transporte de las mercaderías en camión y seguramente en algún momento viajarán o viajaron en transporte público de pasajeros. Y hacerlo con un colectivo moderno, movido por GNC, con menos ruido, con aire acondicionado, en una carrocería enormemente vidriada, es realmente un placer. Y eso es lo que tenemos que lograr. Al GNC le faltó marketing, al transporte público le faltó marketing. Y si ahora se ponen de acuerdo para trabajar todos en conjunto, esta primera etapa puede ser de gran solución para la economía del país. En otro momento quizás me inviten a un congreso, una convención de trenes, iré con gusto para ver cuál es el futuro del transporte por trenes en nuestro país. Por ahora hablamos del GNC.